Ok, continuamos con lo de la definición distribucional, ¿va? De derivada. Como quedamos, esta era mi definición, ¿no? Esta ya es la misma. Y quedamos que está motivada por la integración por partes, ¿sí? ¿Va? Entonces, para que esto realmente sea una definición adecuada, necesitamos probar que L' es una distribución también, ¿va? También necesitamos probar que L' es una distribución. ¿Por qué? Pues es que estoy definiendo exactamente L' en términos de L, ¿no? Entonces si esta definición está correcta, L' debe ser también una distribución, ¿sí? Y la prueba es muy simple, vamos a hacerla. ¿Ok? ¿Es lineal? Claro que es lineal, ¿no? La linealidad ya saben que casi siempre está dada. ¿Sale? Y vamos a probar, entonces, tenemos que la continuidad, tenemos que agarrarnos una asociación convergente en las funciones de prueba y probar que se va a asociaciones convergentes o sea que L' de phi m se va a L' de phi, digamos, si phi m converge a phi en funciones de prueba. Como esto es lineal, es lo mismo que probar que, es suficiente mostrar que cualquier sucesión que converja al cero manda esto al cero. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Porque es lineal, ¿sale? Entonces, es decir, si ustedes se agarran una sucesión phi m que converge a phi, simplemente definan la función psi m como phi m menos phi y eso converge a cero, ¿no? Entonces, es suficiente probar la convergencia para cualquier sucesión que converja a cero, ¿vale? Entonces hay que probar esto. Bien, en efecto, si tienen que phi m converge a cero en las funciones de prueba, entonces en particular la sucesión phi m' es una sucesión en las funciones de prueba también, ¿no? Pues claro, las derivadas tienen soporte compacto, si la phi m tiene soporte, ¿ok? Y no nada más eso, y también es una sucesión que converge a cero. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Acuérdense cuál es la condición para que esto converja aquí en las funciones de prueba. Tiene que haber un compacto que contenga todos los soportes, ¿sí? Ok. Hay un compacto que contiene todos los soportes de la phi m. Obviamente también contiene todos los soportes de phi m', porque el soporte de la derivada está contenido en el soporte de la función, ¿no? Y además debe suceder que la función, la norma del supremo de la función y de todas sus derivadas, ¿ok?, se va a cero, en este caso, ¿ok?, sobre el compacto, ¿sí?, la norma de infinito sobre el compacto, ¿va? Pero pues esto en particular es una derivada. Como es para todas las derivadas de phi' tienen la misma propiedad. ¿Ajá? Entonces, como esto converge a cero en las funciones de prueba, esto es una sucesión aquí que converge a cero también. Ajá. ¿Va? Y por lo tanto, según nuestra definición, el L' de phi m, que por definición es L de phi' m, como esto es una sucesión que converge a cero y esto ya es una distribución, pues esto converge a cero si m tiende a infinito, ¿no? Pues ahí está. Por lo tanto, L'
es un funcional lineal continuo sobre dr. ¿Va? Y además, L' se llama derivada distribucional de L. Ajá. Y fíjense que de la misma manera, integrando por partes, igualmente, podemos definir derivadas de órdenes mayores, ¿no? ¿Sale? Si antes yo motivé el concepto para la primera derivada con phi e integré por partes, pues ahora integren por partes tantas veces como lo indique la K, ¿no? Es decir, integren K veces, integren por partes K veces, ¿va? Eso les va a ir sacando factores de -1, tantos como indique esto, -1 a la K, y por lo tanto, de la misma manera, podemos definir que L de K en phi, la késima derivada distribucional es -1 a la K por L de phi derivada K veces, ¿sí? E igualmente que acá, la prueba es la misma, esto es una distribución, ¿sale? Bueno, entonces, otra vez, recapitulando, porque esto es muy importante. Como les decía, esta es la fórmula de integración por partes fundó áreas enteras de las matemáticas. La teoría de distribuciones, la teoría de soluciones débiles, ¿ok? Y los espacios de Sobolev. Todo eso viene de la fórmula de integración por partes, ¿eh? En una y varias variables. Entonces, lo que me dice la fórmula de integración por partes es otra manera, fíjense, es otra manera de definir derivada. Fíjense, aquí lo tengo ya, pero nosotros definimos derivada desde cálculo 1, derivadas parciales en cálculo 3, la derivada en sí, la derivada de Frechet, ¿ok? La definimos a través de un límite. ¿Se acuerdan? En R3, en espacios de Banach, que se le define a través de un proceso de límite. Es un proceso, es una definición que involucra infinitesimales, ¿sí? Lo que esta definición me está diciendo, y fíjense, es una definición puntual. La definición de derivada es puntual, porque requiere, ¿ok?, que ustedes requiere un abierto para que ustedes puedan derivar en ese punto, porque pues por lo mismo uno aproxima alrededor de ese punto, ¿se acuerdan? ¿Okay? Lo que me dice esta definición es, fíjate, imagínate que por alguna razón tú no puedes definir derivada, el límite este que ya conocen, no puedes definir derivada para funciones E1, nada más para funciones E0 infinito, es decir, para funciones de prueba. ¿Ok? ¿Cómo defines el concepto de derivada a través del procedimiento que hicimos sin el concepto de límite? Fíjense, si sabemos que para toda phi función de prueba en R, vamos a ponerle, o en algún intervalo en R, no importa, ahorita es un ejemplo nada más. Si sabemos que para toda phi en R, phi prima de X está definida como el límite, ¿ok?, cuando h tiende a 0, de phi prima de X más h, phi de X más h menos phi de X sobre h. Si sabemos que podemos definir la derivada así para funciones de prueba, pero por alguna razón vivimos en algún mundo extraño en el que no podemos definir esto para funciones C1.
Por alguna razón, no me pregunte por qué. Pero es lo que estamos haciendo aquí. Ajá. Así es como estamos fundando la derivada distribucional, la teoría de distribuciones, los pasos de Sobolev. Así los estamos fundando. Te dice, no te preocupes, es suficiente esto. ¿Por qué? Porque si f es de clase C1, entonces definimos g como la derivada de f como la función continua tal que g, ok, por phi respecto de x en R es igual a menos la integral sobre R de f por phi prima de x. ¿Es suficiente? ¿Va? Es suficiente. Así definimos derivada. Ya vimos en la lección pasada, en el video pasado, acabamos de ver que esto es suficiente para decir, gracias a integración por partes, que la g es la derivada. Ajá. Entonces, por eso es que estamos definiendo así la derivada distribucional. Ajá. ¿Cuál es la ventaja de esto? Como les decía, me permite definir derivada para cosas más generales. ¿Por qué? Vean que este lado derecho, ahora olvídense ahora de todo esto otra vez. Este lado derecho tiene sentido, o sea, es finito. Es finito con que f sea L1 log. Y este lado izquierdo es finito con que g sea L1 log. Entonces yo me puedo preguntar, ¿dada f L1 log existe g L1 log que tenga esta propiedad? Dices, es buena pregunta. Y ese es el fundamento de la derivada débil, de la derivada distribucional. Ahora nosotros generalizamos esto para emparejamiento en derivada distribucional. ¿Sí? ¿Por qué? Ya les explicaré por qué. ¿Sale? ¿Okay? Pero ese es el chiste. La derivada distribucional es un concepto más débil de derivada. Me permite asociar un concepto de derivada a más cosas. Ahora, otra de las ventajas de las que puse aquí, que voy a hablar más adelante, es que es una definición global, no es puntual, porque si se acuerdan, el concepto de límite es puntual, ¿no? Eventualmente uno dice, la función es diferenciable en un conjunto abierto, si es diferenciable en cada punto, sí, pero entonces necesitas el concepto puntual de derivada primero. Acá no, aquí pues la derivada está integrada sobre todo en un intervalo, aquí yo no hablo de puntos, ¿no? Esa es otra ventaja. Ya verán. ¿Ok? Bueno, con eso en mente, vamos a hacer entonces la definición 4. Vamos a definir ahora derivada distribucional en varias variables. Ya está motivada. Ajá. Definición 4. C omega contenido en Rn, posiblemente Rn, un abierto. Para cualquier multiíndice alfa, definimos la distribución de alfa L, ¿ok? Como, o sea, la derivada de orden alfa distribucional, como, y en notación de evaluación es, esto aplicado a phi es menos 1 al módulo alfa por L en la derivada de alfa phi. Es la misma definición si se dan cuenta, nada más que pues tomando en cuenta todas las derivadas. ¿De dónde viene la motivación? Exactamente de la misma integración por partes, nada más que varias variables.
¿sí? ¿Va? En notación de emparejamiento, para hacer todavía más sugerente el hecho de que esto viene de la integración por partes, esto es el emparejamiento de d alfa L con phi es igual a menos 1 al alfa con el emparejamiento de L de alfa phi. ¿Ah? Todo esto, ambas son válidas para toda phi, deben ser válidas para toda phi, función de prueba. ¿Sí? Y de alfa L se llama alfa derivada distribucional del. ¿Sí? Ok. Entonces otra vez, esto es lo mismo para en integración por partes, es decir, esto viene de integración por partes también, ¿ok? Que no los confunda el menos 1 al alfa, la derivada alfa. Acuérdense que estos son derivadas parciales. Entonces, lo único que tienen que hacer para motivar esto es integrar por partes esto. Si ustedes tienen de alfa f por phi, pues integren esto por partes tantas veces como lo indique la alfa, ¿no? Entonces, ¿qué les va a quedar? Menos 1 al alfa por la integral de f derivada alfa phi. De ahí viene. ¿Sí? Pura integración por partes. ¿Vale? Este es mi concepto de derivada distribucional. ¿Va? Ahora, siempre, la primera vez que los alumnos la ven, siempre se ve medio, está medio complicadona, medio... Lo más importante de esto es que aprendan a manejarla. Y van a ver que tiene exactamente las mismas propiedades que la derivada. Ajá. Pero en cierta manera es mejor porque puedo hablar de derivada de cosas más generales. ¿Sí? Entonces vamos a ver un par de ejemplos para familiarizarnos con esto. Okay. Ejemplos. 1. Consideremos la delta de Dirac en R localizada en x igual a 0. En este caso, delta 0 nada más se escribe como delta, ¿vale? ¿Ok? Esto es la delta de Dirac en una función de prueba, ya saben que está definida como phi en 0. ¿Va? Vamos a calcular su derivada. Entonces, según la definición, la derivada de la delta emparejada con phi debe ser menos la delta emparejada con phi prima. Esa es la definición, ¿sí? Esto debe ocurrir para toda phi, función de prueba en R. Ahora, como la phi prima también es función de prueba, ¿ok? Entonces tenemos que delta emparejada con phi prima es igual a phi prima en 0. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Qué me está diciendo esto? Esto me dice que entonces delta prima, phi, es menos phi prima en 0, ¿sí? Y esto tiene un nombre especial. Esto se llama delta 1, aplicada a phi. ¿Va? Esta es la definición de otra distribución que se llama el dipolo y se escribe como delta 1. Esta distribución aparece en física, pero cuando uno ya empieza a estudiar distribuciones, como lo acabamos de hacer ahorita, se da cuenta que el dipolo es la derivada, es menos la derivada
No, a mí me faltó un menos. Es la derivada, más bien, de la delta de Dirac. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, esto se llama dipolo, es otra distribución. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos que la derivada de la delta acá está. Esto ¿dónde? Es que es esto. Esto es phi prima. Y phi prima es esto. Con este menos se hace más. Entonces lo que tienen es, fíjense, déjenme escribirlo acá para ser más claro. Este dipolo, de hecho, es la distribución que les decía. El dipolo es un ejemplo de una distribución que no viene de ninguna medida localmente finita, ¿no? Es el ejemplo que muestra que las distribuciones son todavía más grandes que las medidas de radón. ¿Va? Entonces, de ahí mi conclusión es que, fíjense, delta prima con phi es menos esto, ¿ok? Déjenme seguirlo, es menos esto, a ver, menos phi prima en 0, y menos phi prima en 0, no. Sí, no, sí está bien. Esto, es que ahí lo tengo. Esto es igual a menos delta, este es prima y este es 1. Delta 1 de phi. Como sabemos que dos distribuciones son iguales y son iguales para toda función de prueba, entonces delta prima es menos delta 1, el dipolo. Ajá. ¿Ok? Porque esto es para toda phi, función de prueba en R. ¿Sale? Bien, otro ejemplo. Segundo, la función de Heaviside. Si llevaron un buen curso de ordinarias, les debieron de haber enseñado el cálculo simbólico de Heaviside con transforma de Laplace y todo esto. Ahí es donde donde aprendieron a manejar la delta, aunque no se las dieron bien definida. Por eso es cálculo simbólico, ¿no? Más bien una serie de reglas para hacer cálculos en lugar de preocuparte por la teoría, el significado de la teoría. Es muy poderoso, ¿sí? Si lo llevaron, seguramente les dijeron en algún momento, o si han llevado cursos de física, les han dicho, la derivada de la función de Heaviside es la delta de Dirac. Simplemente revisen un libro de ordinarias básico, el Boyce di Prima. Es muy básico, muy bueno. Ahí van a encontrarlo. Pero uno siempre le queda pues la duda, dices, oye, pero ya me habías dicho que no es una función y que no sé qué, y ahora me dices que la derivada de la función de Heaviside es la delta. ¿Cómo? ¿No? Lo que pasa es que sí, la derivada de la función Heaviside, pero en sentido distribucional, es decir, la derivada del funcional regular asociado a la función de Heaviside es la delta de Dirac. Así sí es cierto. Así es que tiene sentido. Vamos a mostrarlo. ¿Va? Entonces, la función de Heaviside es h de x igual a 1 cuando x es mayor o igual a 0 y 0 cuando x es menor a 0. Algunos autores le quitan este y se lo ponen acá o simplemente no lo ponen, no importa, es igual a esta función en casi todo punto, ¿no? Bueno,
obviamente la función h es L1 log, ¿no? Clarísimo. Localmente integrable sobre R. Entonces ya sabemos que por lo tanto h define una distribución que le ponemos L de h, ¿sabe? Entonces, sea phi función de prueba, ¿va? Entonces, tenemos que la derivada de la función de Heaviside, ¿okay?, o más bien del funcional regular asociado a la función de Heaviside, emparejado con phi, pues por definición debe ser menos LH con phi prima, ¿no? Pero ¿eso quién es? Vamos a desarrollar eso. ¿Sale? Esto es de la definición, esto es menos la integral de menos infinito a infinito de la función de Heaviside por phi prima x de x. Recuerden que para funcionales regulares el emparejamiento es este. Ya sabemos que hay distribuciones que su emparejamiento no viene de ningún tipo de integral, ¿no? De una función L1 log. ¿Vale? Bueno, pero esto, fíjense que la función de Heaviside es 0 a la izquierda. Entonces esto es menos la integral de 0 a infinito, es 1 a la derecha de phi prima de x de x. ¿Pero esto cuánto vale? ¿No? Fíjense que esto es, por teoría fundamental, esto es menos la entrada del límite cuando a tiende a infinito de la integral de 0 a de phi prima de x, pero el teorema fundamental me dice esto es menos el límite cuando a tiende a infinito de phi en a menos phi en 0. Pero si a tiende a infinito, como esto es una función de prueba, esto se me hace 0. Y entonces menos con menos me da phi en 0. ¿Quién es phi en 0? Ya sabemos que esta es la definición de la delta de Dirac localizada en 0 con phi. Como dos distribuciones son iguales, si solo si son iguales para toda función de prueba, porque esto es válido para toda phi, función de prueba en R, entonces tengo que L de h, la derivada, es la delta de Dirac, que también les había dicho. Por esta misma razón, los funcionales regulares también se notan así. El funcional regular a la función de Heaviside, es decir, están pensando h como distribución. Pero entiéndase, fíjense, acuérdense muy bien de esto. En particular, esto no es un producto interno porque esta entrada es VIP. Esta entrada nada más van distribuciones. Entonces, esta notación es muy buena porque si ustedes ponen algo aquí, es una distribución. Entonces van a ver muchos libros que en lugar de poner L de h, ponen nada más la h. Ajá. Ponen nada más la h porque están pensando la h como distribución. Es decir, la distribución asociada a la h es esta de acá. Y si usan esta notación, ¿qué es lo que obtienen? Pues que h' es delta, pero hay que ponerle en de prima de r, en sentido distribucional. Aquí también se lo pueden poner, pero como que ya está implícito porque estoy usando una notación de distribuciones, ¿sí? Entonces, es lo que probamos, que la derivada distribucional de la función de Heaviside es la delta en de'. ¿Sale? ¿Ok? Otro ejemplo. Este ejemplo, de hecho, en Siria hablamos de él. ¿Va?
Este es un ejemplo también, pero al mismo tiempo lo voy a poner como una proposición. Proposición 3. ¿Ok? Sea omega contenido en Rn abierto y f una función de clase ck sobre omega. Entonces, la derivada distribucional del funcional regular asociado a f resulta ser el funcional regular asociado a la derivada de f para todo alfa menor o igual a k, que en sentido distribucional, otra vez, esto es lo mismo en notación que escribir que la derivada distribucional de f es, o más bien, ¿sí?, la derivada alfa del e de f es exactamente, mejor dicho, esto quiere decir que en sentido distribucional la derivada clásica, o sea la de Frechet de f, coincide con la distribucional. Es lo que me está diciendo este resultado, que la derivada distribucional y la derivada clásica son la misma en sentido distribucional. Ajá. Por eso lo escribimos así. Ahorita van a ver a lo que me refiero, ¿va? Entonces, la demostración es muy simple porque pues es suficiente probarlo para un multiíndice alfa igual a 0, 0, 0, 0, un 1 en la iésima entrada, puros ceros, es decir, para una sola derivada. Y en general, nada más iteran el procedimiento. ¿Okay? Entonces, fíjense, queremos determinar quién es la derivada respecto de x y de L de f, emparejada con phi. Bueno, según la definición, esto debe ser menos LF con la parcial de phi respecto a xy. ¿Sí?